Soy dramaturgo y actor, y como tal vivo de las representaciones, de esa mentira creíble que es la ficción. Será por esa razón que me seducen las arquitecturas tan reales. Diseño, ciudades, estilos, historia. Txell Negrín, pampeana de nacimiento, platense por construcción, se preocupaba por bajar a tierra diseños modernos y lograr que se convirtieran en proyectos de viviendas accesibles para las clases medias. No es difícil encontrarle el rastro en la ciudad de las diagonales. Solo hay que tomar un mapa, buscar las avenidas principales y ahí está. Arquitectas argentinas, mujeres que hablan a través de sus obras. Arquitecta Txellita Negrín. Aunque parece un apodo, es un nombre. Txell Ita, o Txellita Negrín, como querían ponerle en realidad a sus padres. En esos tiempos, anotar el nombre de un hijo era algo más que una cuestión de elección. Sino también de suerte. En su caso, al funcionario de turno del registro civil, Txellita le sonaba apodo y no lo permitió. En cambio, Txell Ita le pareció bien. Nació en 1932 en un pequeño pueblo de la provincia de La Pampa que en la actualidad tiene solo 2.500 habitantes. Jacinto Arauz. Manuel Negrín, su padre, era el intendente y lo siguió siendo hasta 1955. Pero la familia dejó el pueblo y se mudó justo acá, a Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, para que los hijos pudieran estudiar. En esta ciudad, Negrín tuvo su primer acercamiento a la arquitectura moderna. Vivía justo a media cuadra de la Casa Pillado, una construcción del ucraniano Vladimiro Acosta, el creador del sistema Helios. Se trataba de un tipo de estructura arquitectónica compuesta por aleros horizontales que tenían como función atajar los rayos solares. Por eso lo llamaban el arquitecto del sol. Negrín iba al Colegio Nacional con las hijas del dueño de casa, el abogado Adriano Pillado, que tenía en su biblioteca una serie de libros de arquitectura recomendados directamente por Acosta. Negrín los heredó a todos. Empezaba su futuro con el pie derecho y en dirección al norte. Cuando terminó el colegio secundario, se trasladó acá, a la ciudad universitaria de La Plata. Llegó en 1953. Solo 4 años antes, en 1949, en el gobierno de Juan Domingo Perón, la universidad pública había comenzado a ser gratuita en la Argentina. ¿Vos sabés cuándo se creó la Facultad de Arquitectura de La Plata? ¿En 1952? Exactamente. Llegó a la universidad en el momento en el que la enseñanza de la arquitectura se quebró en dos. O mejor dicho, dio un salto para adelante. Es que en la Facultad de Arquitectura de la primera mitad del siglo XX, el modelo por excelencia era el estilo clásico, con sus características y estructuras llenas de ornamentos. Por suerte, en los años 50, la mirada moderna del diseño, esa que se aprendía en los pasillos, se metió en las aulas. Esa modernidad se apoyaba en la tecnología de los materiales y se evidenciaba en un plan de obra más racional. Tenía que ver con el modo de pensar los soportes de la estructura, el uso discreto del color y la puesta en valor de esos materiales. En esta
estas aulas y pasillos, o en algún café de estudiantes, Kjell Negrin conoció a Tullio Icilio Fornari, su compañero de vida. Y en 1959 le tocó salir a la vida profesional. Negrin cuenta que los arquitectos de su época en La Plata eran autodidactas. Dice también que se hacían trabajando, sobre todo porque la plantilla docente no era estable y se iba conformando año a año. Como muchos artistas, en 1962, Negrin y su compañero hicieron un viaje iniciático, de esos que inspiran y abren nuevos horizontes. No, Europa no. Su destino fue Cuba. Viajaban a la Cuba de la Revolución, la que había derrotado al sangriento dictador Fulgencio Batista con el ingreso de Fidel Castro y sus hombres a La Habana el 1 de enero de 1959. A Negrin y Fornari, Cuba los esperaba con trabajo de proyectistas. Y aunque estuvieron menos de un año, la experiencia les sirvió para entender que la arquitectura no podía ser solo una técnica. Un año después, en 1963, el Che lo decía con su forma tan carismática de hablar en público en el mítico Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos en La Habana. Ustedes, estudiantes del mundo, decía el Che, no olviden nunca que detrás de toda técnica hay alguien que la empuja. Y que ese alguien es una sociedad. Y que con esa sociedad se está o se está contra ella. La nueva ola promovía una arquitectura humanizada, con paredes pensadas a la medida de la gente. Con ese bagaje volvieron a la Argentina. El primer trabajo que le encargaron a Negrin fue en La Plata. Se trataba de un edificio para la constructora Baum y Kadiszewicz, en donde la contrataron como proyectista y directora de obra. Situado en el centro de un terreno entre medianeras, este edificio se retira de la línea municipal con un jardín que llega hasta el hall, de doble altura. Cada una de las plantas o pisos se corresponde con un departamento, a donde se llega por un núcleo central que organiza las áreas funcionales de la vivienda y que separa lo privado de lo semipúblico. ¿Dirías que hay algunas características comunes de la arquitectura platense? ¿Hay tal cosa como rasgos platenses? Mira, no me atrevería a decir como un ADN local en cuanto a esto que me planteas de la arquitectura platense. Sí, con el egreso de los primeros arquitectos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, el aporte en las obras privadas de los proyectos desarrollados por esta camada de arquitectos locales, cambia el paisaje urbano, empieza a cualificarse en términos del plus de diseño que le aporta la formación, digamos, que recibieron en la carrera de arquitectura local. Así que puntos en común entre estos egresados que fueron tomando las instituciones que decidían la arquitectura pública, ¿cuáles serían? Lo que irrumpe la enseñanza de la arquitectura en La Plata, que es prácticamente moderna. No tiene los resabios academicistas que, por ejemplo, tuvo Buenos Aires, sino es una carrera que arranca en el 52 y prácticamente nace moderna, digamos. Y hay una cosa particular sumamente interesante que también se ve, esta cuestión moderna de ceder espacio privado a la ciudad, o sea, como se da en el ingreso de este edificio. Hay que mirar especialmente el modo en que Negrin diseñó los desniveles para el ingreso al edificio, al marcar la diferencia entre los caminos para llegar a pie o en auto. En La Plata de los años 60 era toda una novedad. Había que resolver algo que también empezaba a ser recurrente en la movilidad platense, que es la incorporación del auto. Y eso lo resuelve de forma magnífica, con medios niveles, es decir, la planta baja se eleva a medio nivel y el subsuelo se deprime a medio nivel
y con eso se resuelven La pendiente de entrada de las dos rampas. Negrín tomó como modelo otro edificio platense. Le llamó la atención el aventanamiento vertical de la torre de estilo Art Deco ubicada en la esquina de la Avenida 7 y la calle 45, conocida como El Comercio, aunque también la podríamos llamar El Cabanito, porque es una especie de cábana porteño, pero más chico. No es un edificio estilo Art Deco, pero el aventanamiento vertical, similar al del Cábana, recuerda a los edificios neoyorquinos de la década del 20. Es un guiño, digamos, un diálogo, si se permite la deferencia, la percepción que tuvo urbana acerca de lo que era el contexto contemporáneo a su tiempo. Y bueno, da cuenta de la sensibilidad urbana que tenían estos arquitectos a la hora de la renovación del paisaje urbano que te manifestaba hoy. Claro, no existían estos edificios laterales y los edificios dialogaban viéndose uno al otro, no estaban estas medianeras tan invasivas. Esta es la vista desde el edificio de Negrín que mira sobre la Plaza Italia, una de las 23 que tiene La Plata, la ciudad en donde todo está calculado y planificado, incluso la distancia entre un espacio verde y otro. Cada 6 cuadras se cruzan 2 avenidas donde se ubica un parque o una plaza. Aquí estamos en el Parque San Martín, a 2 cuadras de otra obra construida por Negrín. Una casa que está relacionada con otra casa, con la más famosa y emblemática de La Plata. La casa Curuchet, diseñada por el gran maestro suizo de la modernidad, Le Corbusier, y edificada por Amancio Williams. La casa Adamo García tiene una particularidad que la une con la única casa de Le Corbusier en la Argentina. Negrín tenía el desafío de pensar un espacio en donde el trabajo y la familia interactuaran, pero que a la vez tuvieran su propia circulación. Era para una pareja de profesionales que quería montar su consultorio en la casa. Negrín diseñó un hall distribuidor que permitía que el consultorio, ubicado en la planta baja, no invadiera la privacidad del hogar. Como en los diseños de Le Corbusier, Negrín logró hacer convivir de manera armónica el espacio doméstico con el tiempo laboral. A fines de la década del 60, Negrín construyó esta casa con características neobrutalistas, corriente que continuó presente en sus obras. Tomemos lista a las características principales: ladrillos a la vista, carpintería metálica y una estructura que balconea a la calle desde el estar. Hay algunos detalles que se modificaron. El ladrillo se revocó y se pintó de blanco. También se pintaron algunas carpinterías de rojo antióxido y otras de blanco antióxido para evitar que se deterioraran con el tiempo. Es muy probable que su viaje de juventud a Cuba y las ideas sobre la arquitectura que circulaban en la isla hayan marcado la práctica profesional de Negrín y Fornari. Ambos fueron testigos y participaron de una experiencia en donde la arquitectura podía también prestar un servicio y no solo ser una estricta práctica liberal. Ese fue el perfil que eligió Negrín para abordar la arquitectura. A los pocos años de recibirse, Negrín se dedicó a investigar el campo nuevo en esos tiempos de la prefabricación e industrialización de la construcción. Y unos años más tarde se convirtió en asesora del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires. Entre 1974 y 1975 fue docente de la Cátedra de Introducción a la Teoría del Hábitat. En los años 60, luego de pasar por Cuba, Negrín y Fornari diseñan su propia vivienda, la casa Negrín Fornari. El arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright pensaba que las estructuras arquitectónicas debían relacionarse de manera armónica con las personas y su entorno. Pero además, como indagaba de manera constante en la relación entre el edificio y el medio que lo rodeaba, las soluciones que encontraba eran variadas y originales. En esta casa, la impronta de Wright aparece en los desniveles, que empezaron a ser claves en la arquitectura platense.
el matrimonio ubicó la mayoría de las habitaciones de manera tal que el centro del lote mirara hacia la mejor orientación, el noreste. Agregaron un estudio en la planta superior y lo construyeron como si fuera una caja adentro de otra caja. Hay marcas de Wright en los desniveles de la entrada y un dejo a Le Corbusier en la relación entre el adentro y el afuera que tanto le interesaba al maestro suizo. Pero probablemente el uso del ladrillo y las carpinterías artesanales a base de madera tienen un sello, el de Álvar Aalto. Todo lo que es superfluo se vuelve feo con el tiempo, decía Aalto, un arquitecto y diseñador finlandés que recorrió con sus obras gran parte del siglo XX. Se definía como funcionalista orgánico y buscaba crear una arquitectura multisensorial en donde los materiales ayudaran a dar satisfacción a quienes habitaran una casa. Para Aalto, la presencia del sol y del aire era fundamental. En la misma época en que hizo su propia casa, Negrín construyó 2 viviendas que forman un solo cuerpo. Pero la poética de esta obra remite directamente a Álvar Aalto, como su casa, especialmente en el uso del ladrillo y su capacidad expresiva con el entorno natural, así como los techos con pendiente hacia adentro. ¿Cuáles son las características principales del complejo de dúplex Medrano Ferreira? Bueno, yo creo que en principio tienen la virtud de estar en un lote privilegiado frente a los jardines de agronomía. Y me parece muy interesante la forma en que se resuelve la integridad de la pieza arquitectónica con una fachada uniforme que le da unidad a la pieza en vez de diversificarlo en 2 unidades, que es lo que son. Y entonces propone esta arquitectura austera de ladrillo, carpinterías de madera, es decir, con un lenguaje que si bien toma lo tradicional y artesanal de la construcción, lo revaloriza con determinados parámetros y lenguajes del movimiento moderno. Ellos pertenecían, digamos, a un grupo de arquitectos pioneros, en el sentido que son de las primeras camadas que emergen de la Facultad de Arquitectura, de los primeros egresados, y que de alguna manera podían ser comprendidos por una clase profesional, intelectual. Por ejemplo, el caso de la Casa Blanca, que está al lado de la Medrano. Esa casa fue hecha para una profesora de lógica matemática que estaba, supongo yo, vinculada al grupo que podía comprender este nuevo producto de la arquitectura que ofrecía un profesional, o sea, un tipo de espacio diferente al que te proponía la construida por los ingenieros anteriormente. Entonces, en ese espacio privilegiado de la ciudad, con esa conformación de parque, de verde, la casa se retira hacia atrás generando una suerte de espacio mixto que conviva, un adentro-afuera que conviva con el entorno. De alguna manera sí. Lo que hace es un espacio, es como una especie de fuelle entre el interior, la intimidad de la familia, y el espacio exterior de la vereda. Y hacía posible las visuales desde el interior al interior, y además generalmente estaba acompañado por maceteros para el espacio verde, o desniveles o bancos que estaban incorporados a la mampostería del muro exterior. Esto es típico también, ¿no? El techo. Sí, sí, organizado en un solo pliegue, digamos. Es importante pensar que el espacio vacío no es lo que queda del lote. El espacio vacío está integrado al proyecto. Otra vez los desniveles, que le dan a la casa una forma de expandirse. Y esos espacios verdes de la ciudad que se reproducen en las cuadras y manzanas, que alternan llenos y vacíos entre medianeras con patios interiores que sirven como escapes de aire y luz. Pero además de indagar en los maestros europeos, Negrín también se nutría de las corrientes que comenzaban a surgir en el país. Buscaba, como otros arquitectos platenses, una identidad local y al mismo tiempo una arquitectura contemporánea que se adaptara a los bolsillos de los potenciales clientes. Paredes de mampostería de ladrillo bolseado pintada de blanco, cenefas de hormigón a la vista. Acá quería llegar yo,
a la influencia del casablanquismo sobre Negrín. Como en esta otra vivienda, que presenta una evidente influencia del movimiento casablanquista en la estética rústica del uso de ladrillo con junta enrasada y en la envolvente vertical pintada de blanco o a la cal, que ayudaba a abaratar costos en la terminación. El apellido Negrín está cargado de historia política, no solo por el padre intendente, sino también por 2 de los 6 hermanos, ambos militantes en distintas agrupaciones de los 70. En 1975, uno de ellos, Manuel, de 40 años, fue asesinado en Tucumán en una emboscada tendida por el ejército. Su historia figura en el libro Nunca Más. Ese mismo año, Chel Negrín y Fornari sufrieron un atentado en su casa. Negrín y Fornari se exiliaron en México. Unos años antes construyeron esta casa para un dirigente político que también iba a exiliarse, Hugo Bacci. Bacci era un histórico militante peronista que en 1966 fue uno de los fundadores de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, la FURN. Durante los 18 años de proscripción, Bacci peleó por la vuelta de Juan Domingo Perón, quien finalmente regresaría al país en 1973. Luego, durante el gobierno de Héctor Cámpora, Bacci fue nombrado subsecretario de Agricultura. Pero en 1977 tuvo que dejar esta casa para exiliarse junto a su familia en Panamá y Brasil. En 1970, Bacci le había pedido a Negrín que hiciera una casa respetando otra, la de su madre. El neobrutalismo se hacía presente en la reforma. El material que usó la arquitecta fue el hormigón. También colocó ventanales con carpintería metálica. Pero en el cerramiento se observa una típica resolución argentina. Se trata de ventanas estandarizadas de chapa doblada en versiones corrediza, de abrir y paño fijo. Estos cerramientos tenían sus ventajas. Se adaptaban mejor a los bolsillos y esos materiales perduraban con poco mantenimiento. Negrín trabajaba para la clase media y se acomodaba a sus posibilidades. Negrín vivió en México hasta 1999. Se dedicó a la docencia, a la investigación y a la experimentación en el campo neográfico y en la plástica digital. A finales del milenio, volvió a la Argentina y siguió profundizando en ese mundo que hoy se despliega en la virtualidad de las computadoras. Chel Negrín es una arquitecta moderna que pudo reunir obras, docencia, investigación y hasta se dio el lujo de la experimentación. Nació en La Pampa y vivió en México, pero su comarca, en donde pudo poner en práctica eso de pensar y construir viviendas, fue su querida ciudad, La Plata. A las pruebas me remito.